Durante la cena del domingo, mencioné con ilusión el crucero familiar. Mi hermana se burló, mi padre remató con un comentario cruel. Una semana después, llegaron al aeropuerto, y descubrieron que no había reservas. Yo ya lo había cancelado todo. Lo último que esperaba escuchar durante el almuerzo del domingo fue a mi padre anunciando, delante de todos, que se irían a Hawái, con mi dinero. No hubo ninguna introducción ni intento de suavizar la noticia. Lo soltó así, sin más, como si comentara el aderezo de la ensalada. Al principio pensé que era una broma, algo de mal gusto, tal vez. Pero entonces Claudia sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos del resort. Lucía comentó que esperaba nadar con delfines y me preguntó si había reservado la excursión. Mi madre me miró sonriendo y dijo que por fin había decidido hacer algo significativo por la familia. Ahí estaban, hablando con total calma sobre unas vacaciones como si las hubiéramos planeado juntos. Pero no fue así. De hecho, ni siquiera les había contado cuando había comprado mi propio vuelo. Llevaba casi un año ahorrando en silencio. Y no porque me sobrara el dinero. Me refiero a ahorrar de verdad, estirando cada sueldo, aceptando turnos los fines de semana aunque fueran los peores, vendiendo cosas que antes me gustaban. Nada de vida social, nada de comida para llevar, nada de días libres salvo por enfermedad. Tenía una hoja de cálculo con objetivos diarios que cumplía como si se tratara de una religión. Todo lo que quería era una semana en Hawái. Solo, sin ruido, sin que nadie me pidiera favores, sin que me hicieran sentir que nunca era suficiente. Ellos lo sabían, lo había mencionado en Año Nuevo. En ese momento se rieron. Claudia dijo que lo odiaría y que regresaría suplicando al segundo día. Lucía bromeó diciendo que probablemente acabaría llorando solo en la playa. Mi padre me dijo que estaba siendo impulsivo. Mi madre opinó que debía pensar en lo que realmente importa. No entendí en ese entonces que lo que en verdad querían decir era: piensa en nosotros. Ese almuerzo lo dejaron todo claro. Ya habían reservado sus vuelos usando mi tarjeta de emergencia, sin avisarme. Mi madre, al parecer, le había dado el número a mi padre porque creía que era dinero familiar. Él se lo pasó a las chicas, y ellas simplemente se descontrolaron. Boletos en primera clase, resort de 5 estrellas, tratamientos de spa. Lucía incluso se inscribió en un retiro de yoga de lujo que costaba más que mi renta. Y ahí estaba yo, sentado frente a ellos con un plato medio lleno de pollo recocido, escuchándolos hablar como si yo no estuviera, como si solo fuera el cajero automático que por fin había funcionado. No dije nada. Sonreí cuando ellos sonrieron, asentí cuando me dieron las gracias, aunque sabía que no lo decían en serio. Por dentro, algo en mí se apagó. La semana siguiente transcurrió en silencio. Ellos estaban ocupados escribiéndose en el chat familiar, organizando atuendos y hashtags para sus publicaciones de vacaciones. Yo lo observaba todo desde lejos. Claudia subió una foto de su maleta ya lista. Lucía presumió su bikini nuevo. Mi madre compartió la imagen de un restaurante frente a la playa que quería visitar. Incluso empezaron a llamarlo nuestro viaje, como si yo fuera parte, como si todo fuera un acto generoso que yo había organizado con amor. La noche antes de su vuelo, cerca de la medianoche, cancelé todo. Ya había alertado al banco y hablado con la agencia de viajes. Me tomó 15 minutos. Vuelos anulados. Reservas canceladas. Excursiones reembolsadas a mi cuenta. Apagué el teléfono y me fui a dormir. La mañana del vuelo lo volví a encender. 76 mensajes sin leer. Los primeros eran de confusión. Luego vinieron los desesperados. Después, la imagen. Claudia llorando en el aeropuerto. Lucía con el rostro rojo de frustración. Mi madre al teléfono intentando entender qué había pasado. Mi padre con una expresión como si alguien le hubiera quitado todo. Debajo de la foto que subió Claudia, solo había una frase. ¿Cómo pudiste? Esa noche, mi padre me llamó. No hubo saludo ni charla inicial. Solo dijo que había traicionado a la familia, que los había avergonzado, y que si no lo arreglaba, ya no sería bienvenido en su casa ni en sus vidas. Le respondí: está bien. Se quedó en silencio unos segundos, como si no entendiera lo que acababa de oír. Luego colgó. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar de verdad. 2 días después, cuando ya deberían estar volando sobre el Pacífico, se presentaron en mi casa, sin previo aviso. Un golpe fuerte a la puerta, cerca del mediodía, como si fuera algo urgente. Abrí y ahí estaban. Mi padre con las botas de trabajo, mi madre sujetando su bolso como si fuera un escudo, Claudia con gafas de sol pese al cielo nublado, y Lucía usando una de esas sudaderas enormes que solo lleva cuando planea discutir. Ninguno dijo hola. Entraron como si el lugar les perteneciera, pasaron junto a mí y se acomodaron en mi diminuta sala con toda naturalidad, como si tuvieran derecho. Me quedé junto a la puerta, observándolos mientras decidían quién iba a hablar primero. Por supuesto, fue mi padre. Dijo que no estaban ahí para discutir, solo para aclarar las cosas. Esa frase, en mi familia, siempre significó lo mismo. Todos gritan a Mario hasta que acepta que tienen razón. Pero esta vez fue diferente. Dijo que se sentían traicionados y humillados. Que lo que hice en el aeropuerto no fue solo cruel, fue frío. Que los hizo parecer idiotas frente a extraños,
como si hubieran sido engañados. Mi madre intervino después. Dijo que no entendía por qué los avergoncé así. ¿Es que no comprendía lo estresante que había sido el año? Que necesitaban esas vacaciones. No las querían, las necesitaban. Como si su estabilidad emocional dependiera de un cóctel junto al mar y un masaje, pagado por mí. Claudia fue más silenciosa, pero no por eso mejor. Negaba con la cabeza, repitiendo que no podía creer lo que hice, que ya había contado a todas sus amigas sobre el viaje y ahora tenía que explicar que su hermano lo había cancelado sin motivo. Lucía apenas dijo una frase en todo el tiempo. ¿Sabías que contábamos con esto? Esa oración se me quedó grabada. Contaban con ello. No esperaban, no pedían, contaban con ello. Habían decidido por su cuenta que mi trabajo, mis ahorros, mis planes, no tenían importancia. Que, como siempre, yo cedería. Cuando decidí no ceder, ellos no intentaron comprenderme. Se hicieron las víctimas. No grité, no discutí. Solo me senté y escuché. Asentí en los momentos adecuados. Dije cosas como te entiendo o sé por qué lo dices. Les dejé creer que estaban logrando conmoverme, que me estaban haciendo entrar en razón. Era más fácil así. Salieron de allí convencidos de que yo estaba a medio camino de disculparme. No tenían ni idea. 3 días después, recibí un mensaje de Lucía. Decía que no llegaba con el alquiler, que el dueño del piso estaba comenzando a impacientarse, y que solo necesitaba una pequeña ayuda para ese mes. Me quedé mirando ese mensaje un minuto entero antes de dejar el teléfono a un lado sin contestar. Más tarde, esa misma noche, Claudia me escribió: ¿podrías cubrir el alquiler de Lucía solo por esta vez? Está desesperada. Ni siquiera abrí el mensaje. A la mañana siguiente, llamó mi madre. Su tono era más suave, más emocional. Dijo que estaba muy preocupada por Lucía, que sería devastador si la desalojaban. Luego deslizó que si los vecinos se enteraban, quedaría mal toda la familia. No respondí. Esa noche fue mi padre quien llamó. No perdió el tiempo. Dijo que estaba castigando a mis hermanas, que negarme a ayudar era cruel, que estaba cruzando una línea y que ya no reconocía en qué me estaba convirtiendo. Y tenía razón. No me reconocía, porque por primera vez en mi vida, no estaba dejando que la culpa me controlara. Durante los días siguientes, los mensajes no pararon de llegar, cada vez más largos, más emocionales, más teatrales. Claudia me acusó de arruinarle la vida a Lucía. Ella me llamó egoísta, rencoroso y falso. Mi madre me envió audios que no escuché. Mi padre aseguró que ya no me comportaba como parte de la familia. No respondí a ninguno. Y ese silencio les dolió más que cualquier grito. Una semana después, volvieron a golpear mi puerta. No la abrí. Miré por la mirilla y vi a Lucía sola, caminando de un lado a otro. Esperó unos minutos, volvió a tocar y luego se marchó. Esa noche me mandó una captura de pantalla de una notificación de desalojo. El mensaje decía: contento ahora. No respondí. Un día después, Claudia me llamó 3 veces seguidas. No contesté. Luego envió un mensaje: esto se nos va de las manos. Estás rompiéndole el corazón a mamá. Acompañó el texto con una foto de mi madre en el sofá, sosteniendo un pañuelo, visiblemente triste. Apagué las notificaciones. Lo que no entendían era que no solo me estaban pidiendo dinero, me estaban poniendo a prueba. Querían comprobar si realmente había dejado de ser el de siempre, el que decía que sí a todo. Estaban tanteando la puerta, esperando que volviera a abrirse como siempre. Pero no se abrió. Y entonces, el tono cambió. Los días siguientes, todo se intensificó. Mi padre me mandó un mensaje tan largo que parecía haber sido redactado en un documento de Word y copiado en el móvil. Lo tituló como respuesta formal a tu actitud. Decía que me había vuelto frío, que mi egoísmo estaba destruyendo los lazos familiares, que debía disculparme o me quedaría completamente solo. Le respondí con una sola palabra: entendido. Eso desencadenó otra oleada, esta vez de mi madre. Párrafos enteros sobre sacrificios, amor, familia. Me dijo que me habían criado mejor que eso, que había olvidado quién era. Y después llegó el mensaje que dejaba clara la verdadera preocupación. Si sigues así, tus hermanas tendrán que volver a casa. ¿Eso quieres para ellas? ¿Para nosotros? Ahí estaba. El verdadero problema no era el alquiler de Lucía, ni el día de spa de Claudia, ni los sentimientos heridos. Era la incomodidad. No querían enfrentarse al caos que ellos mismos habían creado. Querían que yo lo mantuviera todo controlado, limpio, bajo la alfombra. Pero ellos lo rompieron. Y ahora pretendían que me sintiera culpable y lo reparara. No lo hice. No envié dinero. Y al cabo de unos días, Lucía terminó por estallar. Empezó en redes sociales, de forma indirecta. Una pantalla negra con una cita sobre la traición. Luego, una selfie con el pie de foto. Adivinen quién vuelve al calabozo. No era precisamente sutil. Comenzaron a llegarme mensajes. Familiares, amigos, primos lejanos, incluso un compañero de trabajo que la vio y me preguntó si todo estaba bien en casa. Esa noche, mi madre me dejó un mensaje de voz. No decía nada, solo llanto, sollozos y respiraciones entrecortadas. Me senté en el sofá y lo escuché entero. Luego lo eliminé. Esa semana fue la primera ruptura real. No hubo peleas, ni gritos, ni grandes escenas. Solo silencio. Un silencio denso, terco. Dejaron de escribir,
no hubo llamadas, ni chantajes emocionales, ni amenazas disfrazadas. Parecía una especie de pulso, y ellos esperaban que yo titubeara primero. Pero esta vez no iba a hacerlo. Al finalizar la segunda semana, el silencio ya se sentía normal. No exactamente en paz, pero sí limpio. Por primera vez en años, mi teléfono no vibraba con exigencias camufladas de preocupación. No había notas de voz cargadas de culpa, ni urgencias con el alquiler, ni llamadas que comenzaban con "nos da vergüenza pedirte esto", y terminaban con mi cuenta bancaria más vacía. Iba al trabajo, cocinaba, salía a caminar por el barrio como alguien que no le debía nada a nadie. Era como si ellos estuvieran hibernando, esperando a que me quebrara y volviera arrepentido. Pero no pensaba hacerlo. Me sentía firme por primera vez en mucho tiempo. Y entonces pasó algo extraño. Era miércoles. Volvía de trabajar y encontré un paquete frente a la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con marcador permanente. No había hecho ningún pedido, y no parecía algo enviado por una tienda. Estaba cerrado con cinta adhesiva, de forma apresurada, como si quien lo dejó solo quisiera deshacerse de él rápidamente. Lo llevé a la cocina y lo abrí sobre la mesa. Dentro había papeles, montones de ellos, impresos, amontonados, dentro de una carpeta. Al principio pensé que era basura, pero al leer, entendí. Eran capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto, registros de chat, decenas de conversaciones entre mi familia. Algunos mensajes eran antiguos, de varios meses atrás. Otros, mucho más recientes, de solo semanas antes de la explosión en lo de Hawái. Cuanto más leía, más se enfriaba algo dentro de mí. Claudia le había escrito a Lucía: "No te preocupes, él no va a hacer nada. Mario no sabe decir que no". Lucía respondió: "Se va a enojar 5 minutos. Después va a llorar y mandar el dinero como siempre". En otra conversación entre mi padre y Claudia, discutían qué decir si yo llegaba a oponerme. "Di que es por el bien de la familia. Mételes algo de culpa", escribió él. Él cae con lo emocional. "Usa a mamá, es la única a la que medio escucha". Seguí leyendo. Un mensaje de mi madre para Claudia decía: "No le cuentes todo, solo lo justo para que se sienta incluido. Ya sabes cómo se pone cuando cree que lo estamos dejando afuera". Y no era solamente sobre el viaje. Había cadenas de mensajes que se remontaban años atrás, alquileres, cuentas, incluso aquella cena de cumpleaños mía, 2 años atrás, que yo creí que habían pagado. Resultó que se había cargado a mi propia tarjeta, por iniciativa de Lucía, que después se rió del tema en una conversación con Claudia. Tenían todo un sistema montado. Yo era su red de emergencia, su respaldo financiero, la base invisible que sostenía el caos que ellos mismos generaban una y otra vez. Tuve que sentarme. Ya no sentía enojo, solo un desconcierto seco, como si de pronto me hubieran arrancado una venda que ni siquiera sabía que llevaba puesta. Era como si algo fundamental hubiese cambiado, como si de pronto pudiera ver el verdadero rostro de todo aquello. Aún no sé quién envió ese paquete. No traía nota, ni remitente, solo la verdad, empaquetada sin ceremonias. Revisé el matasellos. Había sido enviado desde el otro lado de la ciudad. Alguien cercano. Tal vez parte de la familia. Tal vez alguien que ya no podía seguir siendo cómplice. Quien fuera, quería que yo supiera. Esa misma noche, Lucía publicó una selfie en Instagram, con lágrimas verdaderas por primera vez. El pie de foto decía: "Hay traiciones de las que no se regresa". En los comentarios, una de sus amigas me etiquetó. Solo escribió: "¿En serio, tío?". No respondí. No hacía falta. Poco después, mi teléfono sonó. Era mi padre. No levantó la voz. Sonaba cansado. Dijo que todo se había salido de control y que estaban dispuestos a venir a hablar como personas adultas. Querían que todo volviera a la normalidad. Le dije que sí, que vinieran al día siguiente. Le hablé con calma, porque ya no tenía dudas. Ya no me preguntaba quiénes eran. Ahora lo sabía. Llegaron a la hora exacta, 5 en punto. Ya había dejado la puerta sin llave. No estaba nervioso, ni siquiera molesto. De hecho, casi no sentía nada, solo curiosidad. Quería ver hasta dónde iban a llevar su teatro. Los 4 entraron como si fuera una visita cualquiera de domingo. Mi padre se mostraba diferente, como si estuviera probando un tono más suave, más de jefe cordial que de figura autoritaria. Mi madre traía una bolsa de galletas del supermercado y las puso en la mesa como si eso tuviera algún valor simbólico. Claudia no levantó la vista del teléfono ni un segundo. Lucía ni me saludó. Nos sentamos en la misma sala donde, años atrás, me gritaron por dejar la universidad, donde tantas veces me exigieron explicaciones por seguir soltero. Esta vez no alzaron la voz. Se mostraban amables, extrañamente amables. Mi padre fue el primero en hablar. Se refirió a malentendidos, a reacciones impulsivas. Dijo que todos habíamos estado bajo mucha presión y que probablemente yo me había tomado las cosas más a pecho de lo necesario. Mi madre trató de conmoverme con algunas lágrimas. Dijo que extrañaba tenerme cerca, que sentía como si un fantasma habitara su casa en lugar de su hijo. Claudia intervino una sola vez, sin despegar los ojos del teléfono. "Sabes que te queremos, ¿verdad?". Lucía se limitó a mirar el suelo, como si estuviera repasando un guión mentalmente. Nadie se disculpó. No realmente. Hablaron de estrés, de errores de comunicación,
de momentos mal elegidos, palabras huecas. No preguntaron qué necesitaba. No reconocieron el daño. Y lo más revelador, ninguno mencionó el paquete con los mensajes, lo que significaba que o no sabían que había llegado, o fingían no saber. En ambos casos, yo no iba a sacarlo a colación. Ese paquete ya no era solo una prueba, era ventaja. Y no pensaba malgastarla en gente que solo valoraba la comodidad. Me limité a seguirles el juego. Asentí. Dije que entendía, les pregunté cómo estaban. Les dejé creer que funcionaba. Se marcharon tras unos 45 minutos. Mi madre me abrazó fuerte. Mi padre me dio la mano, como si firmáramos un trato. Claudia murmuró nos vemos y me dio un abrazo de compromiso. Lucía se fue sin mirar atrás. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Luego llegó el primer mensaje. Lucía, hey, ya que estamos bien otra vez, el alquiler se atrasó. El dueño está como loco. Solo por esta vez, te lo juro. Me quedé mirando el mensaje, no porque dudara en ayudar, sino porque quería ver qué tan rápido se deshacía la máscara. Después escribió Claudia, dijiste que estábamos avanzando. No la castigues. Castigar. Otra vez esa palabra. Para ellos, eso era. No consecuencias, no responsabilidad, solo castigo. En su lógica, si decía que no, era solo para hacerles daño. Y entonces llegó el colapso total. Una llamada de mi padre. No atendí. Dejó un mensaje de voz. Empezó tranquilo y terminó gritando. Dijo que yo estaba manipulando a la familia, que todo ese teatro de reconciliación había sido una trampa para clavarles el puñal después, que todo era un juego para mí. Después vino mi madre. Me envió 6 mensajes seguidos, cargados de emoción. Dijo que ya no me reconocía, que antes yo me preocupaba por los demás, que antes era el bueno. Claudia abandonó el chat familiar, lo volvió a unir, y se volvió a ir. Luego publicó una historia con una cita. Algunas personas te ven ahogarte y lo llaman crecimiento. Lucía finalmente se quitó la máscara. Dejó un mensaje de voz, sin filtros, sin dramatismo, solo gritos, rabia pura, desesperación real. No estaba llorando, estaba aullando, como si le hubieran arrancado algo y ya no tuviera forma de fingir que todo seguía bien. Y así terminó todo. Esa tarde vi la camioneta de mudanza estacionada frente a su casa. Horas más tarde, publicó una foto borrosa de su antigua habitación en casa de mis padres. El pie de foto decía, de vuelta en la tumba. Gracias a mi hermano egoísta. Siempre tan sutil. 3 días después, Claudia también regresó. No lo anunció públicamente, pero dejó de publicar en redes. Un amigo mío reconoció su auto aparcado en el garaje de mis padres. Ya estaban todos bajo el mismo techo otra vez. Una casa llena, un solo baño, rencores acumulados durante años, y yo, fuera de esa ecuación. A la mañana siguiente, revisé el grupo familiar en el chat y noté que ya no aparecía. Me habían eliminado sin previo aviso, sin explicación. No hubo mensaje de despedida, ni justificación. Solo desaparecí del grupo. Y fue ahí cuando entendí algo clave. No me sacaron por falta de afecto. Me sacaron porque ya no podían manipularme. Porque lo que había conseguido era algo que no podían controlar. Tranquilidad. Nunca volví a revisar ese chat. No hubo escándalo, ni una última discusión. Simplemente, un día abrí la aplicación y el grupo ya no existía para mí. Fue una sensación extraña al principio, como cuando uno busca instintivamente una cartera que ya no está en el bolsillo. Una ausencia de algo que, aunque estuviera roto, solía estar allí. Y luego, simplemente, no dolió más. Dormía mejor, comía con calma. Dejé de estar a la espera del próximo reproche disfrazado de preocupación. Mi apartamento, que había sido un espacio temporal, frío y desprovisto de vida, comenzó a sentirse como un hogar. Reorganicé los muebles, instalé cortinas nuevas, pinté una de las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio me hizo notar cuánto de mi vida giraba en torno a anticipar las necesidades de los demás. Empecé a pensar en construir, no solo en escapar. Pensé en una relación basada en el respeto mutuo, en una casa que no repitiera voces ajenas, en una vida que no se definiera por lo que me pedían, sino por lo que yo quería. Pero la paz no dura mucho cuando otros se están desmoronando. Una mañana, encontré una carta en el buzón. Era un sobre grueso, sin sello, claramente entregado a mano. La caligrafía era firme, precisa. Dentro, solo unas pocas líneas. Tú nunca fuiste el problema. Otros ya están empezando a verlo. Mantente alerta. Pronto entenderás por qué. Esa misma semana, recibí un mensaje en Facebook de alguien que apenas recordaba, mi tío Gregorio, el hermano mayor de mi padre, el mismo que había desaparecido de nuestras vidas tras una pelea familiar hacía más de 20 años. Apenas tenía presente su voz. El mensaje decía, necesito hablar contigo. Llame. No tenía ganas, pero lo hice. Atendió de inmediato, sin rodeos ni cortesías. Me dijo que había estado al tanto, no vigilándome exactamente, pero sí recibiendo información. Al parecer, alguien de la familia le había hecho llegar lo mismo que a mí, capturas de pantalla, mensajes. No quiso decir quién. Según él, lo importante no era el mensajero, sino el patrón que se repetía. Empezó a contarme cosas de mi padre que yo jamás había escuchado. Como solía hacer lo mismo con él, agotarlo, manipularlo,
hacerlo sentir culpable hasta que cedía. Me explicó que él decidió alejarse a los 32 años y nunca más volvió. Reconocía en mi historia los mismos hilos, solo disfrazados de modernidad, chats grupales en lugar de cenas familiares, transferencias por apps en lugar de tarjetas con frases culposas. Y entonces llegó lo más revelador. Mi padre no actuaba solo por orgullo o enojo. Estaba encubriendo algo. Deudas. Gregorio encontró documentos judiciales, movimientos de activos sospechosos, un negocio en caída libre. Me dijo que el viaje a Hawái no era una celebración, sino una maniobra de distracción, un intento desesperado de mantener la ilusión de normalidad antes del colapso, y que, ahora que yo ya no era parte de su esquema, todo se estaba desmoronando más rápido. Le pregunté por qué me contaba todo eso. Hizo una pausa y respondió: porque sé lo que es que te hagan sentir el villano cuando eres el único que está despertando. Me ofreció quedarme con él si necesitaba desaparecer un tiempo. Vive en Oregón, en un lugar aislado, tranquilo, sin compromisos. No le dije que sí, pero tampoco le dije que no. Durante el mes siguiente, me fueron llegando más fragmentos a través de otras personas. Un compañero de trabajo comentó que Lucía estaba atendiendo en el mismo café que solía menospreciar. Otro mencionó que Claudia había subido un vídeo llorando, esta vez hablando de patrones familiares tóxicos. Mi madre fue vista frente a un supermercado, caminando de un lado a otro, murmurando. Mi padre vendió su moto, después sus herramientas, y luego, al parecer, la mitad del mobiliario de la casa. Nunca más intentaron contactarme, ni una sola vez. No era que me ignoraran, fingían que nunca existí. Esa era su forma de sobrellevarlo, porque aceptar lo ocurrido implicaría reconocer que perdieron algo que creían eterno. Pero la verdad es que no me perdieron por odio, me perdieron porque, finalmente, les creí. Creí que si me defendía, se irían. Y lo hicieron, pero no antes de que aprendiera algo esencial. A veces, la única forma de sanar es quemar el puente y seguir caminando hasta que el humo desaparezca. Han pasado 3 meses desde el último mensaje, llamada o carta. Silencio absoluto. Y para mi sorpresa, está bien así. Lucía sigue viviendo en casa de mis padres. Me enteré por alguien que Claudia intentó mudarse nuevamente, pero no logró mantener compañera de piso. El negocio de mi padre sigue, a duras penas, y mi madre casi no se deja ver. Pero nada de eso me afecta ya. Sigo con mi rutina, dedicándome al trabajo, levantando poco a poco una vida distinta. Empecé a salir con una persona, nada apresurado ni intenso, pero sí distinto a lo de antes. Es tranquilo, honesto. Compartimos cenas, conversaciones largas, y una calma que nunca tuve con nadie. No le conté toda la historia, ni siento que tenga que hacerlo. Algunas cosas es mejor dejarlas donde quedaron. A veces paso por sitios que solían tener significado, cafés donde me sentaba a esperar, restaurantes donde siempre terminaba pagando la cuenta, tiendas donde me quedaba en la entrada mientras ellos entraban sin mí. Ya no me duelen, no los borro ni los rodeo, solo los atravieso. Son lugares, nada más. No siento rencor, tampoco nostalgia, solo una claridad serena, como si todo por fin encajara sin necesidad de justificarlo. Ya no necesito respuestas, ni disculpas, ni explicaciones. Lo que alguna vez dolió dejó de importar. Y quizá eso sea lo más parecido a la libertad que haya sentido en mi vida.